Refiero al doctor Aldo Abraham, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Aldo, un gustazo tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto para mí, estar charlando Igualmente, con ustedes. una gran alegría poder estar nuevamente en contacto contigo, Aldo. Y un poco la idea era tratar de consultarte cómo estás visualizando esto que está pasando en materia económica en la Argentina, que está generando cada día que pasa un poquito más de preocupación, ¿no? Más que nada, en estas últimas horas se conoció, entre otras cosas, la fuerte baja de la industria y la construcción que aconteció en el mes de marzo pasado, con una caída que está superando casi el 21% por un lado y el del otro lado en materia de construcción casi el 43%, ¿no? O sea, una cifra que impacta fuertemente en esta Argentina que está intentando rearmarse nuevamente y que cada vez parece que cuesta un poco más, ¿no? Sí, acá hay que tener en cuenta que los motivos que nos llevan a esta recesión que se inicia en la anterior gestión Sí, tiene que ver con el hecho de que en aquel momento estábamos hablando de un proceso hiperinflacionario, ¿no? claro. Ujú, Cualquiera que haya vivido una hiperinflación sabe que es de las peores crisis que uno puede vivir. Así ujú. que imagínense a los argentinos en ese contexto. Claramente todos hemos hecho algo que hemos aprendido porque hemos tenido que sobrevivir muchas veces a Claro, periodos de tal cual. crisis, Sí. que es empezar a ahorrar lo más que podemos. Por supuesto, Ujú. no en moneda local, porque si lo hacemos en moneda local, claramente eso se va a ver diluido en medio de la crisis. Eso ya lo aprendimos también. Así que lo hacemos en divisas. Y imagínense entonces todos ustedes haciendo lo mismo en la Argentina, ¿no? Ahorrando, o sea, dejando de invertir y de consumir. Y por el otro lado, las empresas también, con el mismo temor, dejando de invertir. Ujú. Eso te lleva a una brusca caída de la demanda interna. Y si no hay a quién venderle, para quién vas a producir, entonces bajas la producción y eso es lo que genera las recesiones. No solamente en la Argentina, también en cualquier país del mundo en el cual haya una expectativa negativa hacia el futuro. Lo que pasa es Sí. que es cierto que acá las oscilaciones son mucho más grandes porque con tanta gimnasia que tenemos los argentinos reaccionaban muy rápidamente en esta materia de ahorrar y acumular. A eso quería ir. ¿Por qué le cuesta tanto a la Argentina, de alguna manera, Aldo, recomponerse y rearmarse en materia económica, teniendo en cuenta ya la experiencia que viene de tantos años? Porque la Argentina permanentemente pasa por este tipo de etapas de alto deterioro en lo que es el tema económico, financiero y en materia de industrialización, que nos viene dando muchísimos dolores de cabeza hace décadas. ¿Por qué no logramos recomponer y de alguna manera estabilizar? ¿Qué pasa con los gobiernos que no generan planes que de alguna manera generen una proyección a futuro, no a tan corto plazo como lo viene viviendo la Argentina hace tanto tiempo, ¿no? Mira, acá el problema yo creo es que los argentinos el 19 de noviembre Sí, votamos en la mayoría un cambio de rumbo, conscientes de que había que cambiar de rumbo para totalmente, que claro. este barco Mm. no choque el iceberg. Ajá. Tenemos uno de la tripulación, algunos, muy pocos de la tripulación, gritando y haciendo lo imposible para convencer al resto de la tripulación que hay que cambiar el rumbo o nos vamos a tragar el iceberg. Y una mayoría, lamentablemente, de la dirigencia política y también de la dirigencia empresaria, gremial, profesional, Sí. intelectual, Ujú. el conjunto de la dirigencia argentina, sobre todo la que está en el Congreso, que todavía no se avivó, que ahí al frente hay un iceberg. Y si la verdad no hay un suficiente esfuerzo para cambiar de rumbo, por más que haya un grupito que lo quiera hacer, no va a tener la suficiente fuerza y no vamos a tragar el iceberg. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando los argentinos ¿Cómo evitar eso, para no? ¿Cómo evitar cambiar nuestra ese percepción, ¿no? impacto al cual vos estás haciendo referencia, ¿no? De ir contra un iceberg donde sabemos directamente que se hunde el barco, como quien dice, ¿no? Porque ya no hay tanta cantidad de salvavidas después de largas cantidades de décadas que venimos de fracaso en fracaso permanente, ¿no? Y donde evidentemente la gente nota y vive realmente una desazón tremenda, ¿no? Se está viendo diariamente la caída del poder adquisitivo de los ciudadanos de la Argentina,
la hambruna, la miseria que hay, eso es tremendamente impactante, ¿no? Y llama la atención realmente que no se haya tomado conciencia de esa grave situación que estamos viviendo. Yo creo que acá, si no se hicieron estas reformas que se están proponiendo antes, es justamente por el costo político que tiene. Ojo que aprobar este tipo, sancionar este tipo de medidas y hacer este tipo de reformas, lo que termina haciendo es quitarle privilegios, subsidios, prebendas y protecciones a un montón de sectores, corporaciones políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales, que vienen haciendo plata a costa del bienestar de todos los argentinos. Y obviamente esas corporaciones tienen un gran poder de lobby, tanto por el reclamo en las calles, como vamos a tener ahora mañana un paro, por ejemplo, gremial, es una muestra de esa resistencia, o por poder económico, no tanto político, por decirlo de alguna forma, sí, tienen una enorme capacidad de presión sobre nuestros legisladores, y lo que hemos visto hasta ahora es que la mayoría ha venido respondiendo a esos intereses más que al interés del conjunto de los argentinos de cambiar de rumbo este barco. Veo que en la Cámara de Diputados por lo menos han entendido una mayoría que es necesario hacerlo. Esperemos que en el Senado nos demuestren que ellos también lo entendieron. Y si es así, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a empezar a decir, che, parece que no viene una crisis. Hija, ¿para qué estamos haciendo tanto sacrificio? Antes salíamos a comer 1 o 2 veces por semana, por mes, y dejamos de ir a comer afuera, volvamos a comer aunque sea 1 vez por mes. Mirá la pared, hace rato que venimos diciendo que hay que pintar la casa, no la pintamos porque teníamos miedo, bueno, pero llamemos al pintor, podemos pintarlo, si no viene una crisis. Y si todos vamos haciendo eso y las empresas también hacen lo propio, por supuesto, aquella gente que todavía tiene poder de compra y que no lo usa simplemente porque tiene miedo, ¿no? Y las empresas que pueden invertir también tienen miedo. Si todos empezamos a cambiar nuestra perspectiva, dejamos de tener miedo, esto funciona como una bolita de nieve. Ahora, vos mencionás la palabra miedo, Aldo, ¿no? Que realmente es un tema que preocupa a todos los argentinos hace bastante tiempo, pero si realmente el poder adquisitivo del asalariado, del trabajador o del pequeño empresario, del pequeño comerciante, se ha ido deteriorando notablemente con una presión impositiva que ha sido muy impactante, porque estamos hablando de un rango de un 1.000 a un 3.500% de aumento, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos. Eso, todos lo sabemos, primero termina afectando al que menos tiene. ¿Por qué crees vos de que desde el gobierno no se generó de alguna manera un plan económico con un proyecto que sea más razonable y que no afecte directamente, como ha acontecido, a la gente que menos tiene, ¿no? Porque tenemos ahí un combo de cosas y de situaciones que son muy complejas en la Argentina, teniendo evaluaciones casi de un 67% de pobreza en la niñez y del magro, aporte que están recibiendo la gente de la tercera y cuarta edad con un promedio de 200.000 pesos por mes. ¿Quién puede vivir en esas condiciones como está justamente el costo de vida de la Argentina? Hay que preguntarse, ¿no ha habido conciencia de parte del actual gobierno luego de 5 meses de que esto debería haberse descomprimido y manejado de otra manera? A ver, lo primero que te diría es algo muy duro, pero es la realidad. Uh-huh. Acá en la Argentina y en cualquier país del mundo, las recesiones no se acaban porque desaparezcan los pobres o desaparezcan los desempleados, ¿sí? Porque esos no tienen ninguna capacidad de gasto y de inversión como para revertir una recesión, sino que eso se acaba, empieza un proceso de recuperación cuando los que aún tienen algún poder de gasto, empresas o gente, ¿no?, y de inversión, están decididos a hacerlo, usarlo, porque hacia adelante ya no ven la posibilidad de una crisis. Pero ahí está el problema, porque lo que se nota es que justamente ese sector está totalmente inmovilizado, no está incentivando las inversiones para que el mercado se vuelva a recomponer. Pero, discúlpame, eso es cierto, y es lo que acabo de decir. Si en el Senado no... A ver, los rumbos económicos, políticos y sociales se fijan con leyes. ¿Y dónde se cambian las leyes? Se cambian en el Congreso. Si el Congreso no cambia las leyes, el rumbo no cambia, nos tragamos el iceberg.
y alguien va a creer que con esa expectativa vos o yo vamos a gastar más, las empresas van a invertir más. Olvídate, eso no va a pasar. Acá necesitamos una prueba contundente de que nuestra dirigencia está dispuesta a cambiar de rumbo. Si no, vos, yo y todos los que nos escuchan en la Argentina vamos a seguir haciendo lo mismo, ahorrando porque se viene la crisis. Y así no sale adelante ningún país. Claro, lo que pasa es que la gente que puede tener capacidad de ahorro, convengamos algo que es mínima, estamos hablando de un 20%, el otro 70% estimativamente no está en una situación básica ni siquiera para poder cumplimentar la canasta básica mensual. O sea, acá evidentemente la clase política va detrás de los acontecimientos, pero tampoco se ve que desde el gobierno se tome conciencia para informar adecuadamente a través de los canales habituales, como debería tener que haberlo hecho y no lo hace. O sea, se encierra justamente con una presión y no aclarando debidamente las cosas como debería hacerlo, ¿no? O sea, fíjate lo que ha pasado vergonzosamente y quedó muy, muy presente en las últimas horas, la última entrevista que dio el mandatario argentino con un integrante de la televisión del Reino Unido, donde realmente genera actitudes de mayor provocación hacia la gente que menos tiene, y ahí es donde empieza a desangrarse de alguna manera un gobierno y a perder credibilidad. Esto no lo digo yo, lo están diciendo los principales analistas internacionales, que le llama poderosamente la atención la actitud que tiene un gobierno a 5 meses de gestión que no resuelve los problemas de fondo. O sea, utiliza las mismas artimañas de aquellos que estuvieron en su momento ellos mismos cuestionando. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? A ver, más allá del discurso del presidente Milei, sí, decir que no tiene un plan económico me parece que es un error no ver la realidad, porque ¿qué más plan económico que partirle la columna vertebral a un proceso hiperinflacionario que todo el mundo preguntaba hace 6 meses cuándo iba a estallar? Y hoy estamos discutiendo cuánto más va a descender la inflación. De hecho, nuestro relevamiento de la primera semana de mayo nos da que la inflación muy probablemente empiece en este mes con un 5 y hasta quizás con un 4. O sea, ya estamos hablando de cuánto se va a desacelerar la inflación, no de cuándo. Por eso yo te hablaba de cómo no se pensó en descomprimir de otra manera la situación, ¿no? Porque el problema pasa por ahí también. Yo entiendo lo que vos planteás. Ustedes los economistas van evidentemente hacia los números, pero la realidad es que la gente no cuenta con un poder adquisitivo para sostener esa situación. Si vos tenés hiperinflación, ya lo hemos vivido, la Argentina hoy tendría, si hubiéramos caído en la hiper, más del 70% o quizás 80% de pobreza. Lo que se le puede criticar, y hasta ahí nomás a este gobierno, es que decidió no correr ningún riesgo. Es decir, ¿cómo se corre? No se corre ningún riesgo para cuando uno quiere enfrentar un proceso hiperinflacionario y quebrarlo, emitiendo cero. Con lo cual tenés que tener un equilibrio fiscal en tu Pero por allí dicen ahora, que se sigue emitiendo. O sea, eso estaría bárbaro si en la práctica se concretase, pero inclusive un ex íntimo amigo de Giacomini planteó en las últimas horas que estaba preocupado por esa situación. De hecho, estamos hablando de que seguramente vas a ver un 8 en la inflación de abril cuando la den, ajá, y vas a ver un 4 o un 5 en la inflación de mayo. Claramente tuvieron éxito. Pudimos discutir, algunos economistas han discutido esto de por qué no fuimos un poco más audaces, porque eso hubiera significado ser un poco más audaces y emitir un poco más y no hacer el ajuste fiscal tan fuerte, porque lo podríamos haber financiado. Está bien, todo eso, pero cuanto más hubiéramos emitido, mayor hubiera sido el riesgo de ir igual a una hiperinflación. Evidentemente este gobierno decidió cortar de cuajo con la hiper. Y ese es uno de los factores de empobrecedores en la Argentina, porque la inflación a los que más empobrece es a los más pobres. ¿Sí? Ahora, esto se vivió algo en algún momento también en el proceso durante el gobierno de Mauricio Macri y no terminó dando buenos resultados. Fíjate que el propio Cavallo y un hombre que está dentro de la estructura también de la fundación en la cual vos participás de Progreso y el Instituto del SEMA, como es Rodríguez, tiene serias dudas de que esto esté yendo por buen camino, por buen rumbo, ¿no? Tienen realmente un montón de cuestionamientos que lo han planteado abiertamente en las últimas semanas.
Y estamos hablando Mira, de hombres que en su cuestionamientos momento tengo yo estuvieron también. acompañando tanto Cavallo como Rodríguez el proceso supuestamente que emprendía el actual presidente Milei y su equipo. Yo también tengo cuestionamientos a algunas cosas que están pasando, como los Ajá, tiene Cavallo, como los sí, tiene Rodríguez. ajá. Creo que se podría haber hecho más eficientemente y con menos costo económico y social también. Bueno, ahí está la Pero la cosa. realidad, pero la realidad es Ujú. que se está yendo en el rumbo, por lo menos por el lado del gobierno que hay que ir, y que nadie nunca fue. La realidad es que no ha sido eficiente, podemos decir, en términos de romperle la crisma al proceso hiperinflacionario, pero ha sido eficaz, lo ha logrado. Y una de las cosas que más empobrece a la sociedad y sobre todo a los más pobres es justamente la inflación. O sea que ya tenés algo que empieza a mejorar para que en la Argentina haya menos pobres. ¿Cuál es la otra, el otro motor A ver, que vos necesitas que se encienda sí. para terminar de sacar gente de la pobreza? Justamente la recuperación económica. Pero eso, nos guste o no, dependen un poquitito ya a esta altura de lo que haga el gobierno, porque ya el hecho de que no preveamos que vamos a tener una hiper y veamos desacelerarse la inflación, ya va a empezar a generar mejor ánimo en la gente. Bueno, pero vos cuando hablas Pero con si los no cambiamos, empresarios, el Congreso no te muestran que van a cambiar de rumbo y sí. se acaba toda esa expectativa de optimismo que es la que nos va a llevar a un proceso de Pero si no recuperación. tenés inversiones genuinas para el desarrollo productivo, como está pasando hace bastante tiempo en la Argentina, cuando justamente hace su primer discurso el presidente Milei, da un planteo que de alguna manera moviliza la inquietud que tenían muchos pequeños empresarios e inversores de la Argentina de volver a pensar en hacer nuevas inversiones en sus empresas, en sus industrias. En los últimos 2 o 3 meses, todos los empresarios o la gran mayoría que hemos consultado nos dicen que están en un proceso de retracción y de stand-by. Eso quiere decir de que han dejado todos esos proyectos en el freezer porque no ven claridad en el plan económico que se está llevando adelante. Entonces, Pero a ver, si, ¿de si qué mandó, inversión me podés hablar que pueden generar hacer los pequeños empresarios cuando han reducido la productividad, cuando realmente tienen los depósitos hasta el techo de mercadería y no venden? Entonces, ¿de qué manera pero a ver, activás y movilizás eso? pero a ver, ¿cómo vos vas a pretender que un empresario invierta en la Argentina si la legislación argentina no ha cambiado? Bueno, por eso Y no te ha digo. cambiado porque el gobierno no quiere. El gobierno mandó un DNU que se lo están frenando en la justicia y en el Congreso, con un montón de esas cosas que esperaban las pymes para invertir y las empresas para invertir, Ajá. frenado, ¿sí? Pero el gobierno lo mandó. Mandó una ley base que cambiaba el rumbo de la Argentina a 180 grados y se lo frenaron de vuelta en el Congreso. Bueno, el gobierno tiene un plan. Ahora es cierto que el resto de la dirigencia política no lo acompaña porque prefiere defender otros intereses de Totalmente, corporaciones que se claro. benefician con Ujú. el actual rumbo. Ahora, ya el punto acá nos excede. Por eso es que yo creo que los argentinos y todos deberíamos estar exigiéndole a nuestros representantes del Senado que también se den cuenta que por defender esos privilegios de estas corporaciones, lo que están haciendo es cargarnos al resto de los argentinos Ujú. con un mayor costo de salir de este desastre en el que nos metió la anterior gestión. Pero bueno, ahí está quien presiona más, ¿no? Si presionan más las corporaciones intelectuales, profesionales, empresariales y gremiales que se benefician sobre nuestros legisladores o el conjunto de los argentinos reclamándole que le den bolilla a lo que la gente votó el 19 de noviembre. Bueno, pero ya hemos visto que los legisladores no actúan de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo, la gente que los ha votado para que estén ahí tratando de resolver estos problemas, evidentemente cajonean todo, negocian sus privilegios, como sus sueldos o sus honorarios, como lo hemos visto vergonzosamente, con aumentarse los sueldos, las dietas,
pagos realmente por cierta cuestión de viajes, de movilidad, etcétera, cuando realmente vemos que hay una pobreza tremenda, ¿no? ¿Cómo es que el Ejecutivo no hace un planteo más directo, más claro a la sociedad, como para intentar revertir objetivamente esta grave situación que tienen los ciudadanos? Porque también como que se entra en el juego a echarle la culpa al otro. Pero bueno, si vos estás en un mandato presidencial, tenés que tomar, como quien dice, el toro por las astas y decir, bueno, muchachos, esto hay que definirlo de esta manera y presentar realmente un plan, o a través del propio Parlamento argentino o a través de la justicia o de la posibilidad que tiene el propio Ejecutivo para llevar adelante cambios adecuados que beneficien a la gente, no que lo siga perjudicando. Porque de alguna manera sí, está bien, hablamos de que estos muchachos del Parlamento se aumentan los sueldos, todo bárbaro, los insultos, le digo todo lo que tengo que decir, pero los tipos siguen haciendo la misma, ¿no? O sea, se vio claramente cómo levantaban la manito mirando para otro costado. Eso fue público y lo vio todo el mundo. Que haya gente que no lo quiera ver es otra cuestión, pero evidentemente hay que bajar otro lineamiento, ¿no? Eso que decís es cierto, pero gracias a Dios vivimos en una democracia republicana y de la misma forma que tiene todos los beneficios que tiene una democracia republicana, también hay que pagar por esos beneficios algún costo, ¿no? Y el costo es que los poderes son independientes, ¿no? Entonces, el Ejecutivo puede hacer ciertos cambios de leyes porque se los permite la Constitución en una emergencia, y por eso el DNU, que hoy lo tienen apunta en la mira en el Congreso, ¿no? Para voltearlo, y el Congreso tiene su trabajo. O sea, el Ejecutivo no puede cambiar todo tipo de leyes. ¿Y vos crees que este pacto que está planteando el presidente puede concretarse teniendo justamente toda esa serie de dificultades, cuando no se está hablando con claridad al pueblo, dándole un programa realmente de cambio que sea beneficioso para el bolsillo de la gente y no, como en este caso, para beneficiar justamente a parte de los integrantes del Parlamento argentino que están haciendo todo lo contrario a lo que deberían haber hecho? A ver, lo que yo te puedo decir es que el paquete que se ha presentado, los paquetes que se ha presentado hasta ahora y lo que ha sido el llevar por primera vez en muchísimo tiempo a un equilibrio en las cuentas públicas, eso es un paquete económico contundente. Ahora, del que reaccione o no el Senado, porque la misma discusión por ahí hubiéramos tenido hace, no sé, 3, 4 semanas antes de que pasara estas dos leyes pasaran por diputados, ¿no? Bueno, claramente acá vamos a tener que exigir a aquellos, vos, yo, que tenemos capacidad de influir sobre la opinión pública y también sobre los dirigentes, porque el que nosotros dos estemos exigiéndole a nuestros legisladores que por favor tengan en cuenta el interés de la gente, claramente le estamos generando un costo político de actuar de otra forma, ¿sí? Estamos denunciando una realidad que es que están prefiriendo, por X motivos, priorizar, ¿sí?, los beneficios de ciertas corporaciones sobre el interés del conjunto de los argentinos. Claro. El conjunto de los argentinos se los vamos a facturar cuando llegue el momento de ir a votar. Y los legisladores no son tontos. Entonces, yo lo que creo es que por ahí con alguna ida y venida más, puede ser el paquete se va a terminar aprobando. Y ahí es donde vienen las buenas noticias, porque si nosotros lo que le decimos a los empresarios, pymes y grandes, miren muchachos, ahora las reglas de juego son más favorables para que ustedes inviertan y tomen empleados, ¿qué van a hacer? Van a invertir y van a tomar empleados. Y cuando la gente vea que realmente hubo un pequeño paso en términos de cambio de rumbo y que se pueden dar más, porque si dimos un paso podemos dar más, yo creo que vamos a cambiar nuestra actitud de austeridad actual y vamos a empezar a gastar e invertir un poquito más. Esperemos que eso se logre. Por lo menos te noto que estás optimista, que eso es bueno en estos momentos realmente de tanta dureza para la gente, ¿no? Para la totalidad, la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Necesitamos tener claros incentivos, o sea que esperemos que el Supremo los ilumine
a los representantes así en el Parlamento argentino y que también el Ejecutivo haga los deberes que corresponden para empezar a ordenar adecuadamente, porque ya son varios los meses de sufrimiento de los argentinos y es necesario, como yo te planteaba, descomprimir para reanimar al ciudadano, ¿no? Que se sienta como que está mínimamente protegido, porque con todas estas cosas que estamos viendo y viviendo, realmente se termina tornando en una situación bastante compleja e insostenible, ¿no? Sí, esperemos que así sea. Yo creo que quiero confiar en nuestros representantes en el Senado, y si realmente priorizan el interés de los argentinos... Vamos a darle una nueva oportunidad, esperemos que realmente la sepan aprovechar. Esperemos que sea así. Te mando un gran abrazo, Aldo, muy gentil, igualmente, como siempre estamos en contacto, ¿eh? Que la pases lindo. Bueno, el doctor Aldo Abraham...